Hola compañeros y compañeras. Bueno, hace unos días que no pasaba por aquí. Hoy es cita obligada porque hace un año ocurrió algo que es de esas cosas que no te pueden dejar indiferente, que es un tema profundamente polémico quizá, que es un tema que roza los límites de la realidad, de lo místico, pero que por encima de todo para mí fue un evento tremendamente importante, que quizá pues haya sido un punto de inflexión en el que, bueno, tras 6 años de diversas situaciones, batallas, urgencias, sufrimientos, bueno, una aventura increíble. Bueno, pues sucedió algo que me parece increíble y a mucha gente le parecerá todavía mucho más increíble que a mí, porque, a ver, en mi vida siempre he tenido tendencia a lo mejor a evadirme, a cierta necesidad de fantasía cuando el mundo real no te cuadra. Pues bueno, es entendible y lógico buscar respuestas o buscar acomodo en otras dimensiones, ¿no? Eso es normal, lógico y natural, ¿no? Entonces, muchas veces las coincidencias, el prestar atención a algunas cuestiones que por su curiosidad o por pensar que hay magia, ¿no? Esa ilusión, el niño pequeño que cree en los Reyes Magos o que todo va a ir bien. Ese, cuando no tenía ni idea de nada, que bueno, eso no sé si nunca se termina. Tenía muy claro que la ilusión es el motor más importante, ¿no? Y esa característica me la reconozco y me gusta. Pueden ser situaciones complicadas, pero la ilusión siempre hay. Entonces, bueno, esas casualidades, esos eventos que dices algo hay a mi favor, pues se han repetido, pero bueno, pero nada que ver con lo que sucedió ya hace un año, el 31 de julio del año pasado. Un día normal y corriente, yo iba a trabajar a casa de Judith, mi ex. Valentina estaba, mi hija, durmiendo allí. Y yo entraba a trabajar a las 9 y Valentina pues todavía dormía. Bueno, pues me siento, abro el ordenador, que tenía una reunión a las 9. Y algo me llama la atención porque Jung, pues desde luego, pues la obra de Jung y su manera de entender la vida pues encaja mucho, ¿no? En mí. Ha sido de esos autores, sin llegar a leer un libro entero suyo, pero reflexionar sobre su filosofía, su psicología, su psiquiatría, todo lo que habla, pues me parece profundamente útil para mí. Y bueno, pues veo en YouTube Carl Jung y la sincronicidad. Digo, ostras, no puede ser que alguien con quien simpatizo conecte una cuestión que para mí es relevante en mi vida o es característica.
Bueno, se queda ahí porque tenía esa reunión y tampoco llegué a abrir el vídeo. Simplemente dije, ostras, esto lo tengo que ver. Punto. Bueno, pues vas sucediendo la mañana con normalidad. Valentina se despierta, llega la hora de comer y bueno, ¿lo que quieres hacer? Pues vamos a ir estamos al lado, pues vamos a ir al centro comercial. ¿Dónde quieres? Pues la Tasca de Don José. Bien. Vale, pues nos aproximamos ahí y de repente reconozco a alguien famoso sentado en una mesa en ese sitio. Y le digo a Valentina, no mires hacia allá, pero te voy a contar una historia que te gustará. Nos aproximamos al lugar para que nos tomaran nota para darnos mesa. Y enseguida viene una niña corriendo a por Valentina. Tata, tata. Bueno, pues detrás de la niña vino la madre. Dijo, no te preocupes, que es que echa de menos a su hermana de 9 años que está de campamentos y tal, ¿no? Y la madre de esta niña pues era la mujer de Juan Fran Torres, el futbolista, que lo había reconocido. Y claro, la situación que había allí era profundamente curiosa porque Valentina nació el mismo día que Juan Fran Torres falló aquel penalti. Siendo yo madridista, hizo que el nacimiento de mi hija y una Champions del Madrid pues coincidan en un día, que es algo pues, simplemente aleatorio o sin más, gracioso, simpático, de esas cuestiones que a mí me suceden y me gusta que sucedan. Bueno, pues claro, ya sin nosotros tener que ir a la mesa, ya como la niña había venido con Valentina, ya nos aproximamos ya por inercia hacia la mesa, pues ya les dije, bueno, es que aquí aparte de su hermana, aquí que Valentina también tiene 9 años, pero aquí hay otro tema que nos une, porque el día que nació Valentina tú fallaste el penalti. Ya se pone una situación ahí un poco medio tensa, ¿no? Nos sentamos luego después en nuestra mesa y Valentina, claro, lo estaba explicando un poco toda la historia y Valentina estaba alucinando, pero claro, las niñas a esta edad, los futbolistas, este tipo de cosas, pues les llamó profundamente la atención y claro, yo ese suceso que había sido esa coincidencia que había dado con Juan Fran y yo conectados, pues bueno, mi mente, que es ávida de buscar conexiones y buscar significado, pues es verdad que yo hacía ya unos cuantos meses, 2 o 3 meses, o bueno, llevaba probablemente 2 meses en un nuevo trabajo y este tipo de cosas, pues yo consideraba que, bueno, que mi nivel de energía o mi sanación, podríamos decirlo de alguna manera, iba bien, y esa situación tan difícil de explicar desde una aleatoriedad simplemente, pues claro, yo en ese momento no era consciente de que había visto el vídeo o que tenía pendiente de ver el vídeo de sincronicidad que había visto esa mañana. Pero claro, cuando salimos del restaurante, yo sí que había hecho otra conexión, que es que, claro, Juan Fran fue el mismo día que yo tenía 2 alegrías importantes en la vida, una más importante que otra, pues era el perdedor absoluto, ¿no? Porque falló el penalti, lo falló en el momento además que no tenían oportunidad, porque venía Cristiano Ronaldo detrás, o sea, era una situación de película. El balón pegó en el palo, unos centímetros aquí, unos centímetros allá, lo cambia todo. Era el ejemplo del perdedor. El día que yo
ganaba, él perdía absolutamente, ¿no? Y lo que yo había vivido estos años atrás, se repetía tantas y tantas veces en mi cabeza, el perder para ganar, como filosofía de vida o como recurso o como, no sé, o como... porque no es una intención, nadie juega a perder. Pero es verdad que yo nunca me he atrevido a jugar a ganar, por diversas circunstancias, ¿no? Entonces yo enfocar los problemas que yo podía haber tenido esos años, lo enfoqué desde la derrota, desde la culpa, desde la vergüenza, desde un montón de sentimientos de responsabilizarme yo de todo lo que había podido ocurrir, como vía de poder yo hacer algo. Entonces resonaba tanto ese perder para ganar, ese significado que yo le daba a ese encuentro, que no podía estar más que pensando en lo increíble de esa situación y lo que significaba de posiblemente alguien hubiera mandado esa señal de decir, bien, vale, ya está, ya has hecho tu camino, tu sanación, puedes empezar una etapa nueva de tu vida. Y claro, más allá de que eso sea puro azar o no, eso lo sentí yo de esa manera. Vivirlo con mi hija, que mi hija haciéndose la foto con Juanfran no he visto una sonrisa tan grande nunca. La situación tan bonita, tan increíble que se daba, dices, tiene que ser, tiene que significar o tiene que servir algo, ¿no? ¿Vale? Pues claro, he investigado mucho acerca de ese suceso porque, bueno, pues me llama la atención. Después caí en el vídeo de Jung y, claro, fui a verlo rápidamente, traté de cómo él explicaba estos eventos, cómo se pueden explicar desde las matemáticas, desde la psicología, desde la magia, desde el delirio de alguien que... Es decir, tratar de verlo desde todas las situaciones, las que me apoyaban mi necesidad de sentido de encontrar ahí, de que era magia, y las que me decían que era casi lo contrario, que era un problema de alguien que se evade absolutamente de la realidad. Bueno, a día de hoy eso sigue abierto, esa duda, y es lo bueno. Y verlo desde la parte más científica o la parte de la realidad es imposible de descifrarlo, porque sabiendo el volumen de información de la realidad al que tenemos acceso, al que prestamos atención, son cada uno de ellos un gramo en medio del universo. Entonces todo es posible científicamente. Pero más allá de eso, la parte de la utilidad, del poder pensar que algo te estaba mandando esa lección, de poder ver con tus ojos algo. Esa ya es la interpretación yo, ¿no? del perder para ganar, pero es que, claro, era esas situaciones opuestas que vivíamos, ¿no? Uno y otro, era increíble. Y claro, unirlo con que yo había visto por la mañana o tenía pendiente de ver ese vídeo, cuando yo vi el vídeo por la tarde era como miedo, casi, ¿no? Grabamos un audio con mi hija que pues ya tiene una historia inolvidable, ya es un punto tremendo para ella, sin duda. Luego conecté con esa otra casualidad que había ahí y bueno, como siempre pues tienes necesidad, ¿no? de investigar un poquito más allá. Pues ya lo primero, al minuto, pongo Juanfran Torres en YouTube de nuevo y claro, el 23 de mayo aparecía una entrevista suya, el 23 de mayo de 2019, y dije, ostras, esta fecha, ¿dónde estaba yo?
Pues ese mismo día, donde a él le homenajeaban, se despedía del Atlético de Madrid como un héroe por encarnar esa filosofía del perdedor, de ser el que falló el penalti. Eso en otros equipos se habría tenido que ir del equipo. Me impactó durante un mundial de fútbol un jugador, Escobar, de Colombia. Se metió un gol en propia puerta y lo mataron. Como es a diferentes situaciones, ¿no? Pues él fue un héroe para el Atlético de Madrid porque encarnaba esos valores de perder, de perdedor. Perder contra tu máximo oponente en la final es tremendo, ¿no? Y bueno, pues ese día que le homenajearon, para mí no había sido un día cualquiera, porque ese día coincidimos en Madrid. Ese día estuve yo haciendo una entrevista de trabajo, después del camino, que me abrió la vida. Gracias a mi amigo Manuel, me consiguió esa entrevista. Fui a Madrid, esa entrevista me otorgó un sueldo, me otorgó coche, posibilidad de tener mi casa, quedarme en Pamplona con Valentina. Se me abrió el mundo, a pesar de que yo estaba destrozado entonces, ¿no? Y seguramente no estaba preparado para poder trabajar ni siquiera. Pero bueno, ese trabajo un poquito extraño, con un jefe que también quiero recordar, y porque este año también he tenido noticias, que eso, bueno, seguramente lo que ha pasado este año sea motivo para otra cuestión, ¿no? Pero ese día yo fui a Madrid y él estaba recibiendo ese homenaje, ¿no? Coincidimos también en ese cruce donde él estaba en la plenitud de reconocerse como una gran figura del Atlético de Madrid en su historia, y yo haber tocado, no sé cuántas veces he tocado fondo, pero de una situación que la vida me brindaba otra oportunidad ese mismo día. Y claro, al ver esa otra coincidencia, pues ya, como se cruzaban, pues ya me volví un poco loco de euforia o de fantasía o de magia, no lo sé. Pero sí que sé que desde entonces todo ha sido profundamente increíble, satisfactorio, y han pasado un montón de cosas que nunca jamás... Yo siempre he tenido esperanza, ¿no? Y ilusión en que esto iba a salir bien, que iba a ser para bien, para mí, pero no podía imaginar la cantidad de respuestas o la cantidad de sentido, la cantidad de cuestiones que han sucedido desde entonces. Lo que ha sucedido este año, también el 23 de mayo volví a Madrid, eso ya es otro capítulo. Es otro capítulo porque está abierto, está entreabierto, no sé. Pero es verdad que puedo decir que la magia existe, que hay cosas que no podemos controlar, por mucho que queramos, y que si miras en la dirección correcta y pones tus ganas, tus valores, las cosas pasan. Y pasan y claro, también tiene mucho que ver eso, ¿no? Porque cuando tú prestas atención o buscas aquello que te confirme, pasan tantos millones de cosas en cada segundo que no es difícil, porque ya es casi a diario los significados que encuentras. Centrar tu atención o centrar tu convencimiento o centrar tu narrativa personal en una dirección es increíble. Y a la vez, pues también es peligroso, ¿no? Porque, lógicamente, el tratar de
discernir la fantasía de la realidad, cómo tu ego se mueve entre esas situaciones, ostras, es difícil, porque tener fe es profundamente necesario, pero es un sitio demasiado amable muchas veces, demasiado íntimo o aislante de los demás, porque al final lo que yo puedo decir es que la verdad solo se puede medir por el nivel de poder compartirla con alguien, porque, pues bueno, yo este año seguramente viví una situación a caballo entre esa realidad y esa ficción, pero que creo que por una vez en mi vida era compartida y que durante un tiempo creo que es la primera vez en mi vida que yo he podido ser yo en todos los niveles, sin sentir culpa, sin sentir vergüenza, sintiendo, que esa es la cuestión, ¿no? Porque mi vida ha sido una vida de apagar los sentimientos y ahí era sentir absolutamente, sentir de una manera que creo que pocas personas pueden sentir todo eso. Y esa es la tremenda suerte que yo me reconozco dentro de todo esto, más allá de engaños, fantasías, ficciones. No sé. Pero está claro que la utilidad de lo que pensamos o prestamos atención o nos contamos la vida. Y ostras, yo creo que he sabido contar la vida de una manera amable para todo el mundo. Con perdón, con perder, con ganar al final. No podía imaginar ganar tantísimo jugando a perder. Es la gran poesía de la vida. Cómo todo se entrecruza y cómo aquellas certezas que pensamos, ¿no?, sostenernos sobre esos cimientos, sobre esa verdad, si jugamos a sostenernos donde nadie construiría, es una vida absoluta y completamente nueva. Y lo tremendo de todo esto es que no es ni un final, ni mucho menos, tengo tantos y tantos retos, tantas y tantas cosas que hacer, que arreglar de mi vida todavía. Y muchas veces, o lo doloroso de todo esto es que es estar tan lejos de otras personas, porque he estado mucho tiempo, muchas horas, miles de horas, en un lugar donde no habita casi nadie o nadie, y volver es difícil. Pero bueno, precisamente eso es el estímulo, ¿no? Que es difícil. Sin quererlo, o queriéndolo, o provocándolo, el camino es difícil. Muchas personas no me creerán porque no podrán pensar que yo he tenido una vida difícil, porque es cierto que no he tenido una vida difícil, a priori. Pero quizá mi manera de enfocarla defectuosamente, siendo defectuoso, haciéndolo defectuosamente, sin demasiado instinto de conservación, me ha traído lo difícil, lo complicado. Y ostras, pensar que estaba en buen camino es tremendamente paradójico, tremendamente increíble. Y eso es un poco, ¿no?, de lo que yo puedo hablar
de ese terreno, ¿no? De esa fantasía, de esa verdad, de esa utilidad sobre todo, y de mantener la incertidumbre, sostener la complejidad, enfocar las cosas desde esa perspectiva que duele más, que es mucho más trabajosa mentalmente, abre un mundo nuevo. Y ese mundo es maravilloso. Bueno, no sé. Es difícil sentirse comprendido, pero a mí me da tantas y tantas respuestas. Y esas respuestas funcionan. Y entonces, algo de lo que yo he vivido es útil. Profundamente útil. Un abrazo. Besos y abrazos.